Balaguer, además de representante de Morena en el Instituto Nacional Electoral. Hamlet, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Buenas noches, Paco. Un gusto saludarte y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. A ver, una primera opinión de tu parte sobre la resolución de la Corte que, pues, valga el término, terminó con el Plan B. Bueno, pues murió el Plan B y se activa el Plan C, Paco. Estamos contentos por el tránsito que ha tenido nuestro proceso interno de designación de coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional. Y vemos cómo los aspirantes, las personas con mayor proyección de nuestro movimiento, están recorriendo el país, activando nuestras estructuras y organizando todo de cara al 2024, donde vamos a tener el Plan C. Mientras tanto, sobre el Plan B, pues decirte que es una decisión política. En otros tiempos a los ministros no les importaba tanto la parte procesal, se abocaban más al fondo, a la sustancia. Había de hecho una jurisprudencia, un criterio que durante muchos años tuvo la Suprema Corte en el sentido de que la actuación del cuerpo colegiado de los 500 legisladores purgaba cualquier vicio del procedimiento porque implicaba la expresión de la voluntad auténtica, la voluntad popular. De hecho, en tiempos de Peña Nieto, por ejemplo, algunas de las reformas estructurales se aprobaron el mismo día en la Cámara de Diputados en la mañana y en el Senado de la República en la tarde. Sesionaban en centros de convenciones, no le daban oportunidad a la oposición de entrar siquiera a las salas de sesiones, no había debate en los congresos de los estados. Estas reformas se aprobaban en 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos en las legislaturas locales y no les causaba ninguna comezón a los señores ministros y ahora están muy quisquillosos con estos asuntos formales, violando la Constitución, por cierto, porque el artículo 17 constitucional señala claramente que las y los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces deben de abocarse a la solución de fondo y no privilegiar los formalismos procedimentales. Es una reforma que se generó hace una década y que está vigente en este momento. Pero finalmente ellos tienen que ver que los procedimientos se den como se presentan. Pero bueno, a ver, Hamlet, siendo absolutamente objetivos, ¿qué se gana y qué se pierde con esta decisión? Bueno, pierden los ciudadanos, pierden los derechos humanos, pierden los grupos minoritarios, las acciones afirmativas hasta este momento solo existen por acuerdos del instituto y por sentencias del tribunal, pero no están en ninguna ley. Es decir, no hay una norma que te diga cuántos afromexicanos, cuántos indígenas, cuántos personas con discapacidad, cuántos migrantes deben de estar presentes en el Congreso de la Unión. Eso solo se ha logrado por acuerdos y por sentencias. Entonces el Plan B ya dejaba este catálogo de espacios garantizados. El Plan B también garantizaba que los migrantes pudieran votar con 3 documentos, con matrícula consular, con pasaporte o con credencial lector. Tenemos más de 30 millones de mexicanos residiendo en Estados Unidos y también hay cientos de miles, hasta millones de mexicanos viviendo en otros países del mundo y ahora esto pues restringe sus derechos. Y finalmente, la austeridad que se aplicaba desde el Plan B a la estructura del Instituto Nacional Electoral. Yo veo que todavía hay cosas que se pueden rescatar por la buena relación que existe en este momento con la presidencia del Instituto Nacional Electoral. De hecho, la consejera presidenta Guadalupe Tadei tuvo a bien someter a consideración del Consejo General la aprobación de una comisión especial para el presupuesto 2024 del Instituto Nacional Electoral y se comprometió a no pedir más dinero del que fuera estrictamente necesario para sacar adelante el proceso 2024, así que yo creo que la austeridad va a ser una realidad al interior del INE. Todavía podemos rescatar o fortalecer las acciones afirmativas a través de acuerdos con el instituto, entonces creo que hay cosas que todavía se pueden obtener a través de otros mecanismos. Lo que es claro es que vamos a ir por una reforma de fondo en el 2024, tanto en materia legislativa como al Poder Judicial. Eso corresponderá, por supuesto, a la siguiente legislatura que entrará en funciones
en septiembre del 2024. Estás hablando propiamente del plan C, pero antes de entrar a ese tema, Hamlet, y déjame aprovechar que tú lo mencionaste y me llamó la atención, dijiste, hay una buena relación con la presidenta la consejera presidenta del INE. Este tema de la buena relación, Hamlet, no se presta a malas interpretaciones, y te lo pregunto porque esta situación de las campañas o precampañas de lo que Morena les llama los aspirantes a la coordinación en defensa de la transformación, vamos, siendo honestos, no son más que la búsqueda de un candidato para la presidencia. ¿Qué crees, Francisco? Que este sistema ha sido ya aprobado no solamente por el instituto, sino por el Tribunal Electoral. Yo desde hace un par de semanas lo había manifestado en diversos medios y publicaciones. Ajá. La jurisprudencia del tribunal es muy clara al señalar que no existen actos anticipados de campaña si no hay una expresión inequívoca y directa en el que se pida el voto. Oye, pero no se está buscando al candidato. No hay actos anticipados. ¿Perdón? Sí, pero finalmente no se está buscando al candidato de Morena. No existen actos anticipados y los ciudadanos, que ahora ya no están en cargos públicos, recorren el país y fortalecen la estructura del movimiento a nivel nacional. Lo que pasa es que en Morena, lo que hacemos primero es organizar a las bases del movimiento, organizar la estructura. Una de las claves de la victoria en el Estado de México es que tuvimos representación en el 93% de las casillas del Estado. Ajá. Entonces ya al tener este trabajo de base con las estructuras, como al 2024, donde vamos a tener cerca de 160,000 casillas, pues seguramente tendremos un triunfo, una victoria importante, porque la defensa del voto empieza por la activación de esas estructuras. También van a escuchar a la ciudadanía. Tenemos que presentar como partido en 2024, esto es obligatorio por ley, una plataforma político-electoral, que es la propuesta, digamos, de campaña. Ese documento se tiene que inscribir ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Y cómo vamos a presentar esa plataforma si no hemos escuchado a los ciudadanos de todo el país? Eso es algo que están haciendo en este momento los delegados que están compitiendo por esa coordinación nacional. Si en otro momento alguno de ellos es designado como precandidato o como candidato a la presidencia de la República, es otro apartado, jurídicamente es una instancia diferente, Paco. Nosotros primero construimos partido, construimos movimiento, algo que por cierto no existe en la derecha. Te pongo un ejemplo muy claro. Apenas ayer, los 8 diputados del PRI en el Congreso del Estado de Hidalgo renunciaron, se quedaron sin bancada. Líderes importantes también del PRI, exalcaldes, exdiputados, exdirigentes en el Estado de Sinaloa renunciaron a su partido. Ya en Sonora se habían quedado sin bancada. En el Estado de Quintana Roo casi perdían el registro. En el Estado de México pues acaban de perder la gubernatura. Y mientras ellos se reparten culpas, nosotros estamos construyendo, y bienvenidos los que deseen incorporarse a la Cuarta Transformación, Francisco. Muy bien, a ver, ese tema salió porque justamente mencionaste la buena relación, no era nuestro tema hoy, y por último te quisiera preguntar, ¿este plan C ya está en marcha? Yo te escuché decirlo, ya está en marcha, y te diría, ¿cuál es el objetivo de ese plan C? Bueno, el pueblo de México está muy consciente, está politizado, está atento a lo que sucede. Por ejemplo, toman nota de lo que ocurrió hoy con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también solicitan que existan cambios en esa materia. Para lograrlo necesitamos una mayoría calificada. Entonces el plan C consiste en ganar la presidencia de la República, en ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en las legislaturas locales, ganar las 9 gubernaturas que se juegan el próximo año, incluyendo la de mi estado, la del estado de Jalisco, y en eso estamos trabajando y nos estamos articulando. Ahora, no todo tiene que esperar a la legislatura de 2024, y esta parte no es incluyente, digamos, del plan C, pero sí es una actividad, me parece urgente, que es terminar con los lujos y los privilegios en el Poder Judicial, y eso se puede hacer desde el próximo periodo de sesiones. Al analizar el presupuesto de egresos de la Federación, hay un reclamo ciudadano muy sentido por los excesos, por los lujos y los privilegios en la Suprema Corte y en el Poder Judicial, y en este año pues nosotros nos vamos a fijar
en esos aspectos para la aprobación del presupuesto. Oye, finalmente, Hamlet, y yo me gustaría mantener abierta esta ventana de comunicación que hemos establecido contigo ya desde hace algunas semanas, muy interesante. Este tema del Plan B no finalmente está generando un conflicto entre poderes, y si es así, ¿a dónde nos va a llevar? Sí, pues la Suprema Corte y en general el Poder Judicial han invadido las competencias exclusivas del Poder Legislativo. Hoy en el debate, por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Loreto Ortiz le señalaban a sus compañeros que era importante tener deferencia, respeto por el Poder Legislativo. Y muy molesto, visiblemente enojado, el ministro, Alberto Gelacio Pérez Dayán, dijo que él no le tenía que guardar deferencia al Poder Legislativo, aunque nosotros hemos sido muy deferentes con ellos. Entonces, bueno, si no quieren tener este diálogo respetuoso y cordial, no hay ningún problema. Cada quien va a asumir sus propias atribuciones y responsabilidades. Por ejemplo, una de las funciones exclusivas de la Cámara de Diputados es la de la aprobación del presupuesto. Pero este tipo de ataques del Poder Judicial al Poder Legislativo están vigentes en otros entornos. Tenemos el caso, por ejemplo, de la juez de distrito que está ordenando que se designen ya consejeros del INAI y que está presionando a la comisión permanente para que convoquemos a un periodo extraordinario de sesiones. Hay otros jueces que suspenden las obras. Entonces, en realidad yo veo una actitud del Poder Judicial que está en contra del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Qué bueno que mencionaste el Poder Ejecutivo, Hamlet, porque en ese ánimo de respeto que tú mencionabas, en el que no ha habido respeto del Judicial sobre el Legislativo, los ataques del Ejecutivo también se hacen sentir, ¿no? No, pues es libertad de expresión. ¿Por qué el presidente de la República no va a poder señalar cuando un juez libera a un delincuente, cuando un juez descongela cuentas, cuando un juez quiere perdonar impuestos? Por eso estaba tan enojado hoy otro ministro, Luis María Aguilar, porque el presidente de la República la semana pasada, en plena mañanera, exhibió que le quería conceder un amparo a un familiar de un servidor público que estuvo con García Luna, que está preso por delitos de delincuencia organizada y narcotráfico. Y fíjate el ridículo. El ministro Aguilar quiso concederle ese amparo para perdonarle 300 millones de pesos a esta persona, y fue el único que votó en ese sentido. Perdió esa votación esa tarde 4-1. ¿Y sabes por qué perdió la votación? Porque el presidente de la República los desnudó, porque exhibió la tranza que querían hacer en esa determinación. Y eso es lo que no vamos a permitir. Nosotros vamos a señalar cuando existan indicios de corrupción en el Poder Judicial, y esa es una demanda permanente también de la ciudadanía. Hamlet, podríamos estar todavía un buen rato platicando, es siempre muy agradable platicar contigo. Vamos, insisto, a mantener esta ventana, si tú nos lo permites, a mantener estas charlas. Viene un proceso electoral muy importante, viene una temporada, prácticamente un año de que estaremos hablando de elecciones, así es de que, si nos lo permites, volvemos a establecer comunicación contigo. Con mucho gusto, Paco, un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias, Hamlet. Es el diputado federal Hamlet García Almaguer del Partido Morena. Vámonos rápidamente con A Fondo.